Buenas noches y bienvenidos al consultorio nocturno. Es realmente un gusto que estén aquí, acompañándonos esta noche, listos para escuchar una nueva historia. Hemos estado un poco ausentes de este canal. Entre proyectos personales y cosas de la vida, no hemos podido estar tan constantes como nos gustaría. Sin embargo, estamos de vuelta. Y tengo un anuncio que dar. Hemos decidido mantener un horario fijo. Estaremos subiendo videos todos los días martes, jueves y domingo. A partir de la próxima semana comenzaremos con este horario. Te pedimos que le des like y compartas a los videos para que esta comunidad crezca. Sin más por el momento, vamos con una nueva historia. Así que toma asiento, que la consulta está por comenzar. Debo explicarte un poco cuál es mi trabajo. Soy un médico especializado en tanatología. Esto técnicamente significa que yo trato a gente en estado terminal o gente que ha pasado por un gran duelo, ya sea familiares de personas que murieron, amigos, padres que han perdido un hijo, o simplemente personas en una enfermedad muy avanzada para las cuales ya no hay ninguna solución más que esperar la muerte. Buscamos las medidas para disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales, así como la aprensión y los sentimientos de culpa o pérdida de los familiares y amigos. Al igual, evitar la frustración del personal médico. En otras palabras, me dedico a hablar con personas con un diagnóstico terminal o con sus familiares. Es un trabajo muy difícil y muy desgastante, sobre todo cuando hay niños involucrados de por medio. Como debes saber, hacerle saber a un niño que el tren de su vida está llegando a la última estación, aun cuando ni siquiera ha llegado a su adolescencia, es una tarea muy difícil. Me instruyeron para tratarlos de una manera psicológica y darle fuerzas para afrontar la situación, pero eso no siempre pasa. Mucho de mi trabajo consiste en escuchar. Las historias siempre son tristes, pero hay algunas veces que esa línea de la realidad brinca hacia lo desconocido, lo perturbador. Quítale a un hombre lo único que tiene, su vida, y conocerás su verdadero ser. Recuerdo siempre el caso de un hombre, quien estaba cursando por un cáncer de colon terminal. Había hecho metástasis al hígado, riñón, pulmones. No había nada que se pudiera hacer por él. Simplemente fue dado de alta a su casa para que muriera. Sin embargo, el hombre no tenía familiares. Vivía en la ciudad en un pequeño departamento que pagaba con su pensión. El hospital pensó que lo mejor sería dejarlo en el hospital hasta que muriera. De cualquier forma, no había otra salida para él, y no le quedaba mucho tiempo. Fue cuando me llamaron y dijeron que debía atenderlo, ya que el hombre se encontraba siempre combativo. Era violento con las enfermeras y las demás personas, y así lo hice. Llegué hasta su cama y él estaba acostado. Su rostro pálido, flaco, con ojeras, me decía que no le quedaba mucho tiempo para que falleciera. Cuando me miró, su rostro fue de verdadero terror, pero luego se relajó. «Buenas noches», le dije. Me presenté con él. Él no me contestaba, simplemente me ignoraba. Yo ni siquiera sabía si él podía hablar. ¿Qué eres?, me preguntó al fin. ¿Un sacerdote? No, le contesté. Soy un médico también. Vengo a hablar con usted. ¿Para qué? Ya me dijeron todo lo que necesito saber. 3 o 4 días, dijo el último. ¿Qué más puede decirme usted? ¿Que voy a vivir 1 o 2 días más? No vengo a darte esperanzas, amigo, le contesté. Es verdad, te quedan pocos días de vida. ¿Realmente vas a pasar esas últimas horas siendo esa persona odiosa con todos los demás? Las enfermeras ya no quieren ni acercarse a ti, por las cosas que dices o la forma en la que las maltratas. La única razón por la que estás aquí es porque no tienes a nadie más afuera para hacerse cargo de ti. Créeme, esas enfermeras tampoco quieren, pero lo hacen por ayudarte, por hacerte un favor.
y tú usas tus últimos días para maltratarlas. El paciente se quedó en serio. Bueno, al menos tú eres directo, me dijo. Estoy harto de esas pláticas de, oye, pídele a Dios que te haga el milagro. O quién sabe, no sé, siempre hay esperanzas. No, le contesté. Vas a morir, esa es la verdad. Y yo no vengo a darte palabras baratas sobre animarte. No lo sé, quizás mueras hoy o mañana. Lo único que quiero es que te comportes un poco. No moriré esta noche, me dijo el hombre. Yo no apostaría a eso, le dije, y él se rió de mi chiste. Bueno, hagamos una apuesta, me dijo. Si mañana sigo aquí, me vas a traer una Coca-Cola. Diablos, tengo tantas ganas de una. Es una apuesta entonces, le dije. Tal y como me dijo el hombre, seguí ahí cuando pasé al cuarto la siguiente mañana. Él me sonrió y me hizo una seña con la mano levantando el pulgar y el meñique imitando que bebía algo. Así que fue a la tienda más cercana y le compré una Coca-Cola. Al llevársela, lo miré sonreír. Fue leve, muy pequeña, pero sonrió. Él apenas podía moverse, así que yo lo ayudé a sentarse un poco para que pudiera tomar unos sorbos. Supongo que gané, dijo el hombre. Te dije que no iba a morir esta noche. Nadie sabe cuándo voy a morir, solamente yo. ¿Tú lo sabes?, le pregunté, poniendo una silla a un lado y sentándome. Sí, lo sé, pero es una sorpresa, me dijo mientras tomaba un sorbo de Coca-Cola. Diablos, había olvidado lo rico que sabe. ¿Cómo te llamas?, me preguntó, y le dije mi nombre. Bueno, eres lo más cercano a un amigo que he tenido en los últimos años, así que te haré un regalo, uno muy especial. Voy a contarte mi historia. Después de todo, hoy es mi último día con vida. ¿Quieres hacer otra apuesta?, le pregunté. Esta vez no será necesario. Ya no hay nada que yo quiera ganar. Verás, no siempre fui una mala persona. Era un buen niño, un buen hermano, un buen amigo. Pero en la escuela no era nada respetado. Había algunos chicos que me hacían bullying desde que yo tenía 6 años, y cuando tenía 12, aún lo hacían. Fuera de eso, mi infancia no fue problemática. Tuve unos padres aprensivos, nada violentos o distantes, pero aún así, el ir a la escuela me aterraba. Había otra cosa que me aterraba, y aún más que ir a la escuela, y es que por las noches, algo siempre tocaba el cristal de mi ventana. No era una hora específica, pero siempre lo hacía. Escuchaba sus garras en el cristal, pero nunca me llenaba de valor para voltear a ver qué era. Una noche desperté al baño y me di cuenta que la ventana de mi cuarto estaba abierta. Yo jamás la dejaba abierta. Tenía miedo que cualquier cosa que fuera esa criatura entrara. Pero con todo el miedo caminé por el pasillo para regresar a mi habitación y cerrar la ventana. Pero antes de llegar, algo se paró frente a mí. No pude verlo bien. Era una figura oscura. No tuve el valor de voltear hacia arriba y mirar su cara. Solamente salí corriendo al cuarto de mis padres. Pero mientras me iba, alcancé a escuchar una voz. Algo, en un tono horrible, me dijo: yo sé lo que te hacen. En ese momento no pude pensar en nada más. Mis padres me dejaron dormir con ellos, pero la noche siguiente me aseguré que mi ventana estuviera cerrada, y nuevamente escuché ese chasquido en la ventana. Unos días después, el bullying de mi escuela fue aún más lejos. Uno de ellos bajó mis pantalones frente a toda la clase. Todos se rieron de mí. Nunca me había sentido tan humillado.
y mis demás compañeros, en lugar de darme consuelo o apiadarse de mí, se burlaron. Me di cuenta que no tenía un solo amigo. Lo recuerdo, aún siento pena en mi corazón por ese momento, y como si fuera un acto de magia o algo preestablecido, una voz regresó a mi cabeza. Yo sé lo que te hacen. Pero esa noche tomé una decisión. Ya no sería más ese niño asustadizo. Debía convertirme en un hombre, con mis solamente 12 años. Esa noche no cerré mi ventana. La dejé abierta y me quedé despierto, esperando cualquiera que fuera esa cosa. Era muy tarde, quizás las 3 o 4 de la mañana, cuando escuché un ruido. Pude ver una sombra parada en mi habitación. Era demasiado alto para ser mi padre, así que me senté en la cama. ¿Tú sabes lo que me hacen?, le pregunté. Yo sé lo que te hacen, y yo puedo pararlo, me contestó la sombra. ¿Cómo?, le dije. Llévalos al Rincón de Huesos. El Rincón de Huesos era un lugar que se utilizaba para dejar autos abandonados, una clase de chatarrero. Estaba cerca de mi escuela, pero nadie frecuentaba ese lugar porque había unos agujeros peligrosos que habían quedado donde se depositaba la basura. Nuestros padres no nos dejaban acercarnos a ese lugar, pero la mañana siguiente yo lo tenía decidido. No iba a ser ese niño asustadizo, así que fui y le dije al más grande de ellos: si eres tan hombre, te veré en el Rincón de Huesos. Y me fui. Traté de verme lo más rudo que podía. Mi plan funcionó. Los 3 matones de 13 años llegaron en sus bicicletas al Rincón de Huesos. Elegiste un buen lugar para morir, me dijo uno de ellos. Dime, ¿en qué pozo dejaremos tu cuerpo? Se acercaron a mí para golpearme, pero antes de que pudieran hacerme daño, algo del pozo salió. Una sombra, muy alta para ser un humano. Ellos la vieron y se asustaron. Incluso uno de ellos se orinó en sus pantalones. Pero antes de que pudieran correr, la sombra los alcanzó, y uno por uno los arrojó a un pozo. Escuché cuando cayeron sus cuerpos. Unos segundos después, hubo gritos. Y después, nada. Yo estaba perplejo, asustado. No sabía que mi trato con él significaba matar a mis compañeros. Pero ya había pasado. Del susto, lo único que pude pensar fue en arrojar sus bicicletas al pozo. Así quizás pensarían que ellos habían caído, y salí corriendo hacia mi casa. Yo escuchaba la historia del anciano, completamente estupefacto. Aunque era algo imposible, quería saber qué más tenía que decir. Me encerré en mi cuarto. Sin embargo, debía actuar normal. No querían que sospecharan cuando encontraran los cuerpos. Nadie me había visto con ellos. Aún así, de alguna forma podían llegar a mí. Pero no fue así. Pasaron un par de días. Se hicieron cuadrillas de búsqueda. Mis padres participaron. Incluso yo anduve en una de esas, buscando a mis excompañeros. Recuerdo que alguien dijo: vamos a buscarlos al Rincón de Huesos. A mí no me dejaron entrar porque era un lugar peligroso. Me quedé esperando a que se descubrieran e hicieran un escándalo. Pero tal y como fueron, regresaron, sin una sola pista. Al día siguiente me escapé para ir al pozo, y me sorprendí cuando miré hacia adentro, con la luz del sol sobre el pozo. En el fondo no había nada, ni siquiera las bicicletas. Sin embargo, cuando iba de regresar a la escuela, escuché un ruido. La sombra salió del pozo nuevamente. Cada año traerás a alguien aquí. Si no, yo te traeré a ti. ¿Qué diablos?
Esta historia se está volviendo bastante turbia. ¿A qué te refieres con llevar a alguien al pozo? ¿Una persona? ¿Arrojarla ahí?, le pregunté. Yo tampoco lo entendí al inicio, y no volví a ver a la sombra por meses. Incluso me convenció a olvidar de ese ser. Pero poco antes de cumplir un año nuevamente, comencé a pensar en eso. Comencé a verla por las noches, en las esquinas de mi habitación, en la ventana. ¿Qué debo hacer?, le pregunté un día. Llevar a alguien cada año. Me contestó. La noticia de los 3 niños desaparecidos nunca se resolvió. Se manejó que una persona de otra parte vino y los raptó, pero yo sabía lo que había pasado realmente, y faltaban pocos días para que pasara el año. La sombra me hostigaba cada día más. Me decía, faltan tantos días, si no llevas a alguien, serás tú. Necesitaba la forma de llevar a alguien al Rincón de Huesos. La única persona que tenía confianza para invitar a ese lugar era Marco, mi mejor amigo. Pero si acaso era cierto, y esa cosa mataba a Marco, me sentiría terrible por el resto de mi vida. Sin embargo, si no llevaba a alguien, sería yo quien moriría. Pero para no hacerte el cuento largo, le dije a Marco que volaríamos algunas cosas con explosivos que le robé a mi papá, y él me siguió, alegre. Cuando llegamos ahí, no tardó mucho en pasar. Escuché esa risa horrible. Marco se aterró. Se quedó en silencio. Solo pude escuchar su grito y cómo caía al fondo del pozo. Yo me eché a llorar. Y esa cosa solamente se reía. Cada año traerás a alguien, o si no, serás tú. Leí su expediente. Decía que él tenía 73 años. Eso significa que si comenzó a los 13 años, había llevado personas ahí durante 60 años. Me hacía pensar que el pozo era solamente una metáfora para hablar de sus impulsos psicópatas. Llevar a una persona al pozo cada año significaba que mataba a una persona cada ese tiempo. Entonces dime algo, le dije. ¿Llevaste a una persona cada año durante estos últimos 60? El hombre se quedó en silencio y comenzó a llorar. Tuve que hacerlo. Temía mucho el ser yo. No sé qué pasa con los cuerpos. Solo sé que al caer ahí nunca los encuentran. Simplemente desaparecen. Pero yo estoy seguro que es una muerte horrible. Los primeros años llevaba a alguien de mi clase, pero se comenzó a hacer notorio que todos los años, la misma fecha, un niño de la escuela desaparecía. 3 o 4 años después de que ocurriera, la familia decidieron encerrar a sus hijos ese día en particular durante todo el día. Faltaba un día y yo estaba completamente asustado. No sabía qué me haría. Me iba a matar, me iba a llevar al infierno o algo peor. Intenté llevar animales, pero esa cosa solo se burló de mí. Me dijo que me mataría en unas horas si no llevaba a nadie. Yo tenía 16 años. Fue entonces cuando lo decidí. Yo no moriría. Si los niños estaban ocultos, tendría que buscar otra forma de llevar a alguien. Había una persona en el pueblo que todo el mundo le tenía repulsión. Era, digamos, un amante de los niños pequeños. Me acerqué a él. Le dije que quería verlo a solas, que ya sabía lo que él era, que me viera en el Rincón de Huesos. Él cayó como un tonto. Recuerdo que cuando la sombra apareció y se lo llevó, yo no sentí ningún remordimiento. Después de todo, él era una persona que lo merecía. Pero cada año
Mi búsqueda era más y más difícil. El hombre anciano y enfermo comenzó a llorar. Se recuperó un poco y dio un sorbo a su Coca-Cola. Usted no sabe, doctor, lo que se siente llevar a un niño pequeño, porque no tenía idea de cómo conseguir a alguien más, cómo engañar a alguien para llevarlo voluntariamente. Llevar a un bebé en brazos llorando porque no sabe dónde está su mamá. Y lo último que vea sea una sombra negra, llevarla hasta el profundo de un pozo. Yo estaba horrorizado con la historia de este anciano, no porque pensara que fuera real. Como dije, pensaba que era una proyección de su psique, revelando crímenes que cometió en una manera metafórica. Pero esto había cruzado la línea. Mencionar a bebés. Sí, tiene razón lo que me dijo el día de ayer. No tengo familia, pero en algún momento los tuve. Tuve padres, hermanos, esposa, 3 hijos. El problema es que ellos confían en ti ciegamente. Mi padre fue el primero en acompañarme. Jamás lo encontramos. Mi madre, al siguiente año. Supongo que ella sospechaba de mí, porque me iba mirando con tristeza durante todo el trayecto. Cuando llegamos a ese lugar, ella me preguntó: ¿ahora veré a tu padre? Yo no pude hacer más que llorar y asentí con la cabeza. Ella cerró los ojos cuando miró a la sombra salir del pozo. Toda mi familia se alejó de mí. Algunos sospechaban de mí, porque era la última persona que veían con la gente que desaparecía, así que dejaron de hablarme. Fui investigado varias veces, como cuando 2 de mis hijos desaparecieron antes de que mi esposa huyera con el que aún quedaba con vida, pero nunca pudieron implicarme en nada. Tú, le dije incrédulo, llevaste a tus propios hijos a ese pozo. Los hice feliz durante meses. Me encargué de que fueran el mejor tiempo de sus vidas. Juro que intenté hasta el último segundo que no fueran ellos, pero siempre fui débil de mente y cuerpo para ir por otra persona y secuestrarla y llevarla a ese lugar. Pude evitar que fueran mis hijos durante algunos años, pero al final terminé perdiendo. Bueno, ellos terminaron perdiendo. ¿Dónde está tu esposa ahora?, le pregunté, y él levantó los hombros en señal de que no lo sabía. Los últimos años me hice más diestro. Manejaba por las carreteras buscando gente que estuviera pidiendo un autostop. Les ofrecía una bebida que tuviera un somnífero. A muchos, la sombra se los llevó aún dormidos. Otros despertaban para darse cuenta que estaban atados y enfrentaban un terrible final. La conversación me había asqueado. Ya no quería seguir hablando con este hombre terminal. Quiero hacerte una pregunta, le dije. Todas estas personas que tú me has dicho, esas a la que la sombra se llevó al pozo, realmente fueron tus víctimas. Tú las mataste y solamente es una historia que estás inventando para confesar tus pecados. Yo no soy un asesino, doctor. Soy una víctima también. ¿Sabe lo que es curioso? Y por lo que comenzó esta conversación. En mi estado actual, no puedo moverme. Soy inútil. Estoy muriendo igualmente. Pero la verdadera razón es que hoy es 20 de septiembre, el día que debía de llevar a alguien a ese pozo. Así que la apuesta sobre si moriré esta noche está más que ganada. No sé qué pasará conmigo. Si me destripará aquí
o simplemente amaneceré sin vida. Y mi tortura quizás sea en otro plano de existencia, pero sé que viene por mí, porque lo puedo sentir, porque puedo verlo. ¿Y sabe qué? Fue un gusto platicar con usted, y espero que esta historia quede entre nosotros dos. Me despedí para que durmiera, y él me agradeció por el refresco. Me alejé, pero no podía dejar de pensar sobre eso. Antes de salir, volteé a verlo, y juro que por un instante pude ver una sombra más alta que un humano normal parado a un lado de él. Me había sugestionado por todo lo que escuché, pero esa noche yo no podía dormir. Muy avanzada la noche, quizás a las 3 de la mañana, escuché algo en mi ventana, como si unas uñas la golpearan. Me levanté de golpe, asustado, para darme cuenta que no había nada. Al día siguiente, al llegar al trabajo, me enteré de algo. El paciente anciano con el que había hablado había desaparecido durante la noche. Las enfermeras no se explicaban cómo pudo hacerlo, ya que no podía caminar, con sus músculos atrofiados y las escaras que tenía en su cadera. Eso era algo imposible. Yo no podía dejar de pensar en la historia que me contó. ¿Realmente se lo había llevado esa sombra que tanto anunció? ¿O simplemente encontró la forma de escapar? Yo seguía firme con mi versión de que era un asesino contando sus crímenes antes de morir. Intenté buscar en Google sobre ese lugar llamado el Rincón de Huesos, pero nadie lo conocía. Pregunté a los empleados viejos del hospital y alguien lo recordaba. Si era un deshuesadero, estaba cerca de la secundaria 24. Sin pensarlo, fui a ese lugar. Estaba abandonado. No había nada alrededor, solamente alguna chatarra vieja y un pozo. Me acerqué, con miedo, pensando que quizás era una trampa, pero lo único que encontré fue una bata azul de hospital. He guardado este secreto porque tengo miedo que lo que ese hombre dijo es real, porque tengo miedo de descubrir el secreto del pozo, el secreto de ese hombre, el secreto de esa sombra. Si este video te ha gustado, por favor dale like y comenta en los comentarios. Recuerda, estaremos subiendo video todos los días martes, jueves y domingo. Sin más por el momento, no me queda más que agradecerte y desearte las buenas noches. La consulta ha terminado.